¿Sabías que, según la numerología, ya estamos viviendo la energía del año 1? Un ciclo completamente nuevo está comenzando y puede cambiarlo todo en tu vida. ¿Quieres saber cómo te afecta personalmente? ¿Quieres que te enseñe a calcular tu número y descubrir qué energías, pruebas y bendiciones te esperan este año? Entonces, quédate, porque lo que estás a punto de escuchar puede darte las claves para aprovechar al máximo esta nueva etapa de tu vida que durará 9 años. ¿Cuándo te enteraste que el pasado 22 de septiembre, y según la numerología, se celebró el inicio de un nuevo año? Sí, entramos oficialmente al año 1, un ciclo de nuevos comienzos. Muchos se preguntan, ¿cómo que ya es año nuevo? La respuesta está en que la numerología se basa en la Cábala y el calendario hebreo, que marca un nuevo ciclo con la luna nueva de septiembre. Así como en el mundo entero celebramos el 31 de diciembre con rituales, intenciones y agüeros, en numerología también lo celebramos porque sabemos que el ser humano es un ser de símbolos, y los rituales le dan magnetismo y fuerza a nuestros proyectos. Lo más importante es comprender que todo es energía, y los números también lo son. Por eso, la numerología es tan exacta, porque nos muestra cómo se mueve la energía de nuestra vida como si fuera un mapa que nos guía. Te explico. El planeta entero estaba en un año 9, un tiempo de cierre, de invierno profundo. Lo vimos en las guerras, en las pérdidas, en los coletazos de energía fuerte que se sintieron en todo el mundo. Pero a partir del 22 de septiembre, el ciclo cambió. Entramos en la primavera. El año 1 universal marca el inicio de los próximos 9 años de la humanidad. Si sumas los dígitos del año 2026, es decir, 2 más 0 más 2 más 6, el resultado es 10, que en numerología se reduce a un solo dígito 1. Es como recibir un terreno nuevo. Cada uno de nosotros decide si sembrar, construir o quedarse quieto. Pero la clave es moverse, iniciar, accionar. Ahora, para saber en qué año personal entras, solo debes sumar tu día, mes, tu año de nacimiento, reducirlo a un solo dígito y luego sumarlo al número 1. Por ejemplo, alguien nacido el 10 de junio de 1980 suma 1 más 0 más 6 más 1 más 9 más 8 más 0 es igual a 25, es decir, 2 más 5 que es igual a 7. Ese 7 se suma al 1 universal, que es igual a 8. Así que esa persona estará en un año 8 personal. Así que calcula tu número y quédate atento porque estoy por darte las claves para aprovechar al máximo esta nueva etapa de tu vida. Este año 1 es decisivo. Lo que sembremos ahora definirá la calidad de los próximos 9 años. El planeta nos pide soltar el invierno y entrar con actitud de primavera. Esperanza, fe, ilusión y acción. Porque si seguimos amarrados al frío del pasado, perderemos la oportunidad. Pero si entramos limpios y renovados, será el inicio de un tiempo de gran expansión y manifestación. Estas son las claves según tu número personal. Recuerda que esto es como un mapa energético. No se trata de predicciones rígidas, sino de vibraciones que te guían para aprovechar mejor el año que estás viviendo. Año 1. El inicio del viaje. Es el primer paso de un nuevo ciclo de 9 años. Todo lo que se mueve parece removerte el piso, cambios de pareja, mudanzas, trabajo nuevo, viajes inesperados. A veces sentirás inseguridad, pero no es para asustarte, sino para impulsarte. Consejo: no te resistas, mueve la energía, inicia proyectos, aunque no tengas todo claro. Es mejor equivocarse en movimiento que quedarte paralizado. Ejemplo: imagina que el universo te da una hoja en blanco. No la dejes vacía, escribe aunque sea con letra temblorosa. Palabras clave: actitud y acción. Año 2. La semilla bajo tierra. Después del impulso del 1, viene un año más lento. Aquí, la semilla ya fue sembrada, pero aún no se ve nada en la superficie, y esa espera puede desesperar.
Se trata de cultivar la confianza. Aunque no veas resultados, las raíces se están fortaleciendo. Consejo: rodéate de personas que sumen, que te den paz y aprende a tener paciencia contigo mismo. Ejemplo: como cuando cocinas un guiso a fuego lento, aunque no lo veas, los sabores se están integrando. Palabras clave: paciencia y confianza. Año 3. Florecimiento y expansión. Aquí, la semilla rompe la tierra y empieza a mostrar sus primeros brotes. Es un año de creatividad, comunicación, viajes, nuevas amistades y oportunidades inesperadas. La energía fluye más ligera, se siente suerte y expansión. Consejo: no dejes que el miedo a que sea demasiado bueno para ser verdad te frene. Aprovecha las puertas abiertas. Ejemplo: imagina un campo lleno de flores. El 3 es el momento en que disfrutas la belleza de lo que sembraste. Palabras clave: aprovechar y disfrutar. Año 4. Construcción sólida. Aquí toca arremangarse y trabajar. Es como construir los cimientos de una casa. No se ve la obra terminada, pero sin esa base nada se sostiene. Puede sentirse pesado, rutinario, incluso aburrido, pero es el año que define si tu proyecto de vida es estable o solo un sueño pasajero. Consejo: disciplina, constancia y paciencia. Es un año para organizar finanzas, salud y tiempo. Ejemplo: como cuando siembras un árbol que crecerá lento, pero dará sombra por toda la vida. Palabras clave: esfuerzo con propósito. Año 5. El viento que sacude. Después de la rigidez del 4, llega el movimiento. El 5 es libertad, cambio, aventura. Oportunidades inesperadas aparecen, pero también imprevistos. Es un año de giros repentinos, como si la vida te moviera de lugar para expandirte. Consejo: sé flexible, no te aferres a una sola manera de hacer las cosas. Este año se trata de adaptarte y aprender a fluir. Ejemplo: como navegar en un río caudaloso. No puedes controlar el agua, pero sí tu remo. Palabras clave: adaptación y manejo del estrés. Año 6. Amor y responsabilidad. El 6 busca armonía, familia, pareja, hogar. Es un año para atender lo afectivo y lo emocional. Muchos formalizan relaciones, otros construyen un hogar, otros asumen nuevas responsabilidades, como hijos o compromisos laborales. Consejo: no te olvides de ti mismo en medio de las responsabilidades. Cuida el equilibrio entre dar y recibir. Ejemplo: como cuando en una orquesta cada instrumento encuentra su lugar para crear armonía. Palabras clave: equilibrio y organización. Año 7. Viaje hacia adentro. Es un año de introspección. Menos acción externa, más conexión interna. Puede sentirse solitario, pero es un regalo. Te permite descubrir quién eres más allá de las máscaras. Aquí también llega reconocimiento, pero acompañado de pruebas emocionales que te enseñan fortaleza. Consejo: dedica tiempo al estudio, a la meditación, a la espiritualidad. Pregúntate no ¿qué quiero hacer?, sino ¿quién quiero ser? Ejemplo: como el invierno, donde todo parece quieto, pero bajo la tierra la vida se está gestando para renacer. Palabras clave: fortaleza interior y paciencia. Año 8. Cosecha y poder. El 8 es el número del karma y la abundancia. Lo que sembraste en los últimos años se multiplica. Pueden llegar recompensas, ascensos, logros profesionales, estabilidad económica. Pero si sembraste mal, también es el año de ajustes. Consejo: usa el poder con responsabilidad. Si solo piensas en acumular, perderás lo esencial. Si usas tu fuerza para construir, el 8 te catapulta. Palabras clave: preparación y entendimiento. Año 9. El cierre del ciclo. Este es el año del gran cierre. Nada se sostiene por la fuerza. Todo lo que cumplió su ciclo debe soltarse. Es tiempo de limpieza, de soltar relaciones, hábitos o trabajos que ya no encajan en tu nueva vibración.
Consejo: no temas a los finales. Son la antesala de los nuevos comienzos que traerá el próximo año 1. Ejemplo: como el otoño, cuando los árboles sueltan sus hojas. No lo hacen por tristeza, sino porque saben que necesitan espacio para el renacer. Palabras clave: desapego y limpieza. Ya lo tienes, alma bella. El año 2026 no es un año para mirar atrás con nostalgia ni para vivir con miedo. Es el comienzo de un viaje nuevo, una invitación del universo para que elijas con conciencia. Recuerda, lo que siembres ahora será tu cosecha hasta el 2034. Así que elige con sabiduría, elige con amor. Porque la vida siempre te está dando una nueva oportunidad, y esa oportunidad empieza ahora. Si llegaste hasta aquí, comenta tu número personal y tus palabras clave para que lo tengas presente. Gracias por suscribirte, por tu like y por compartir. Hasta la próxima.